tal amigos? Les habla Edwin Jiménez. En este nuevo video quiero hacer una reflexión muy importante y quizás muchas personas dirán, pero Edwin siempre habla de las mismas cosas o relacionado con las mismas cosas, y quizás algunos dirán que siempre hablo de temas que conciernen a los mismos intereses, pero yo prefiero hacer esto que estar haciendo cosas que a veces lo que dan es pena, vergüenza o que no benefician a las personas. Yo no invertiría dinero en cosas tecnológicas para solamente hacer payasería, para entretenimiento, para diversión de las personas, para hacer cosas que no edifican a nadie. Y yo me he dedicado en ese aspecto a usar parte de mi tiempo a cosas que puedan beneficiar. Lamentablemente no siempre va a ser así para muchos, pero eso a mí no me importa, porque yo hago lo que está en mi corazón y eso viene de Dios, porque si no, yo pudiera estar disfrutando de cosas que a mí me gustan y no dedicarle tiempo a esto, porque por esto no me pagan. Siempre lo menciono, a mí nadie me está pagando por esto. Y yo antes era un tonto también de la vida, que hacía la misma tontería de las que hacían los demás, imitando las cosas del diario vivir. Y por eso yo considero que después que Dios me ha dado un poco más de luz y que uno ha ido estudiando la Biblia y uno está aprendiendo y conociendo más y más, pues uno quiere tratar de hacer cosas mejores que las que uno hacía antes, porque por eso todos hemos sido llamados a un cambio. Dios nos llama no para ser la misma persona como acostumbramos a hacer, que uno se considera a veces cristiano, pero hace lo mismo que hace todo el mundo. Entonces, ¿qué sentido tiene de llamarnos cristianos, de querer ser cristiano, decir que yo conozco a Dios o que yo menciono el nombre de Dios miles de veces al día? Eso no hace la diferencia. La diferencia la hace uno cuando uno cambia de vida, cuando Dios trabaja en el corazón y hace que uno sea una persona muy diferente a la multitud, en el sentido humano, intelectual, en todas las cosas, y espiritual. Entonces por eso yo me dedico a hacer más estos temas de reflexión, y también porque son cosas que yo pienso o medito cuando estoy haciendo algo que nadie hace, nadie habla de esas cosas y están a nuestro alrededor constantemente. Pero no veo nunca a nadie que se dedique a hacer estas cosas de la forma que yo lo hago, que son cosas simples, cosas que no tienen mucha ciencia, no hay que usar mucha matemática, sino detenerse un momento y meditar, reflexionar y pensar, ¿por qué yo hago esto? ¿Por qué yo digo esto? Entonces todo eso yo lo veo alrededor mío y entonces lo tomo y lo llevo al buen consejo. Porque para mí me ha servido ver los ejemplos de los demás y el cambio. Entonces yo también quisiera hacer lo mismo, porque es una cadena. Pues una persona me da la mano a mí y de ese ejemplo yo puedo reflexionar y decir, wow, mira lo que hizo esa persona por mí, yo quiero hacer lo mismo. Y así se trata todo esto, es simplemente eso, tratar de que así como yo he recibido, otros puedan recibir. Y el tema de hoy es algo que me llama mucho la atención ver tristemente de que pasa a diario, pero casi nadie le presta atención. De cómo solamente buscamos a Dios como una emergencia, una necesidad. No cuando estamos bien, no cuando estamos en la abundancia, sino siempre es en los momentos más difíciles de nuestras vidas. Hoy he titulado este video Una llanta de repuesto. Quizás muchos dirán, wow, ¿y ese título qué significa? Yo lo he relacionado con el nombre de Dios, el uso del nombre de Dios. Y hoy he titulado Una llanta de repuesto porque es algo que se puede asemejar a la vida que nosotros vivimos hoy en día, con la relación de ese Dios que todos conocemos o todos sabemos. Y por eso quiero hablarle un poco de la llanta de repuesto. ¿Para qué usamos la llanta de repuesto? Normalmente porque si tenemos una emergencia de una llanta ponchada, esta es nuestra salvación, nos da la mano cuando la necesitamos. Y si no tuviéramos esto, fuera muy difícil continuar el camino. Inclusive hay muchas personas que quizás han sido víctimas de atraco, robo o de un asesinato porque se han quedado en un camino peligroso y quizás no tenían esto. Y es algo que muchos de nosotros nunca pensamos.
pero esta vez es nuestra salvación y es nuestra ayuda. Pero es rara vez que uno tenga eso en mente, de que uno tiene una llanta debajo de un automóvil. Inclusive deberíamos estar siempre chequeándolas para ver si está inflada y que no tengamos que enfrentar un problema un día. Asimismo, es que hoy en día se usa el nombre de Dios, lamentablemente. Siempre se busca de Dios para cuando hay una gran necesidad, un problema de gravedad, o estamos en la cárcel, o estamos siendo amenazados, o estamos a punto de ser asesinados. Tantas cosas. O otras veces aclamamos a Dios solamente por costumbre. Porque cuando uno ve que esas palabras que se mencionan sobre el nombre de Dios no dan fruto, como esos árboles que nunca ve uno un fruto, ¿qué hace uno? No lo corta, porque normalmente ese árbol no sirve para nada más que para dar sombra. Así mismo es el nombre de Dios hoy en día, algo popular, pero no es algo que se siente, no es algo que uno desea vivir, no es algo que uno quiere practicar, pero sí buscamos eso por un beneficio. Yo digo que es más la costumbre que lo que conocemos de ese Dios verdadero. Es como dice la palabra de Dios, que no podríamos ser como una fuente que da agua dulce y agua salada, es solamente una sola, no puede ser dos. Entonces, ¿cómo es posible entonces que vivamos de esa forma? No podemos continuar así. Si en verdaderamente usted tiene fe en Dios y cree que hay un Dios en el cielo, lea su Biblia y entienda lo que dice la Biblia, lo que Dios nos pide a nosotros, que vivamos, que hagamos, que digamos con nuestras palabras. Porque es terrible ver que tantas cosas se dicen de Dios, pero no se vive nada de eso. No son personas que tienen temor de Dios. Son personas que son hasta capaces de matar a una persona y dicen que son personas que conocen de Dios, que saben de Dios, que siempre agradecen a Dios, pero no tienen en su corazón el amor a Dios. Porque si lo tuvieran, obedecieran. Y eso es algo que siempre me impacta. Porque antes está bien, yo no conocía, yo no sabía bien cómo era el mundo de Dios. Hasta que yo lo fui aprendiendo poco a poco y uno entiende cómo es que debe ser una persona que conoce de Dios. Es una persona que constantemente cambia su forma de ser en todos los aspectos de la vida. No es una persona que hoy está y mañana no está. Eso no es así, no trabaja así. Y lamentablemente, lo que a mí más me preocupa de este asunto es de que esas personas que a veces en su ignorancia, otros conociendo, viven de esa forma, esperando quizás un día que Dios le va a dar un lugar especial. Un lugar que dice muy claramente que solo aquellos que obedezcan a Dios van a recibir. Y no podemos continuar engañándonos nosotros mismos, solamente buscando a Dios como la llanta, o mencionándolo por decir, porque no tenemos quizá otra cosa que decir. El que no viva el Evangelio lamentablemente se está engañando. Yo nunca puedo entender eso de cómo es que uno se pone a mencionar tanto el nombre de Dios si uno no vive ni practica las enseñanzas bíblicas. Eso yo no me entra en la mente, porque yo lo he leído, yo lo comprendo, yo veo lo que Dios pide de cada uno de nosotros. Y uno decir que Dios esto, Dios lo otro, y uno no da fruto, uno no da eso que Dios espera de uno, entonces ¿para qué? Es como yo querer aparentar una cosa delante de la persona cuando yo no lo soy. Y Dios no es engañado. Dios es un ser divino que puede estar en todos los lugares, que puede ver todas las cosas, puede escuchar. Dios es un ser divino que está en todas partes, escucha todas las cosas y ve todas las cosas. Entonces, pidámosle al Señor que en verdad nos ayude a ver como Él quiere que nosotros veamos, porque es que estamos en tinieblas. Nos engañamos constantemente con el nombre de Dios y ese Dios que todos creemos, pero que muchos no obedecemos. Y entonces es lamentable mencionar tanto el nombre de Dios y decir que Dios esto y Dios lo otro, cuando ese Dios al final no va a hacer nada por nosotros, porque lo dice la Biblia. Porque entonces, ¿para qué van a haber personas cristianos y no cristianos?
porque el cristiano es seguidor de Cristo. El que no es cristiano entonces no es de Cristo, es del diablo. Lamentablemente es así y es bíblico. No podemos seguir una vida de mencionar tanto el nombre de Dios cuando usted no practica nada de lo que Dios pide de cada uno de nosotros. Que no hay un cambio de vida, que usted es igualito que las demás personas, porque hay personas que entre comillas se consideran buenos porque hacen cosas que la misma ley de esta tierra nos prohíbe. Yo no mato, yo no robo, pero hablo malas palabras, ofendo, siento odio, tengo ira, tengo rencor, tengo envidia, no amo a las personas, soy egoísta, soy vanidoso. ¿Cómo es posible que una persona que diga que le da gracia a Dios, que Dios está siempre con él, que Dios me bendice, y siempre constantemente dice el nombre de Dios, pueda tener en sus palabras que hieren, palabras que maltratan, palabras que ofenden, palabras que son desagradables hasta escucharlas? Entonces hay un versículo muy importante que está en Santiago 3 y va a hablar de lo siguiente. Santiago 3 empieza del 7 hasta el 14, pero yo solamente voy a recopilar un poco para que ustedes vean cómo somos nosotros los seres humanos. Empezando el 7 dice: porque toda la naturaleza de bestia y de aves y de serpientes y de seres de la mar se doman y es dominada de la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, los cuales son hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, no conviene que estas cosas sean así hechas. Echa alguna fuente por una misma abertura agua dulce y agua salada. Y ahí lo quiero dejar. Nosotros no podemos, con una boca que bendice a Dios, que da gracia a Dios, tener una boca llena de odio, una boca llena de malas palabras, una boca que constantemente solamente es como destinada a lo malo. ¿O cómo es posible que digamos Dios, 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 pero cuando solamente necesitamos su ayuda? O solamente cuando lo decimos de boca, porque lamentablemente eso se da mucho hoy en día, que Dios, 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 Dios constantemente, que siempre esa palabra la tengo que incluir en mis videos, porque de eso se trata todo esto, de ver que ese Dios que muchos mencionan es el mismo Dios que yo creo, el que tú crees, pero que ese Dios no se le da el respeto que merece, ni la obediencia, porque por tus frutos te conoceréis. Uno no puede estar hablando de Dios sin frutos. ¿Para qué que uno usa siempre ese nombre de Dios sin llevar ningún fruto? Porque Dios lo que le interesa es que nosotros hagamos, que cambiemos, no que digamos, porque decir es fácil, pero obedecer es algo muy difícil y tenemos que hacer la diferencia de esas personas que dicen de Dios y que aman a Dios y que predican de Dios o que dicen que ese Dios es que le dirigen todo en su vida, a una persona que hace las cosas solamente por decirlas, solamente porque es una costumbre, porque ya desde niño se le ha inculcado siempre mencionar a Dios, pero no vivir por ese Dios, no entregar su vida a ese Dios que todos conocemos. Es lamentable que se use ese nombre de Dios solamente para necesidades, solamente cuando me conviene. Por eso yo quisiera decirle a ustedes que mediten en algo muy importante. Nosotros nunca podríamos ser una fuente, como dice ahí la palabra, de agua dulce y agua salada. Solamente hay una sola agua. No pueden brotar dos aguas a la misma vez, dulce y salada, solamente una. Y debido a eso es que yo siempre hago estos temas, porque me importa, porque no quiero ver las personas en ese mundo de engaño, en un mundo que muchos viven, muchos por la ignorancia. Y que el que quiera escucharlo, que lo escuche. Es una bendición para ellos, porque si no fuera así, yo no estuviera haciendo eso. Si ese Dios
fuera solamente un Dios que me va a salvar porque yo menciono su nombre, ¿para qué yo voy a hacer tantos cambios? ¿Para qué yo voy a seguir el cristianismo? ¿Para qué yo voy a ir a la iglesia? ¿Para qué yo voy a hacer tantas cosas? Que yo sé que si yo me quedo en mi casa viendo televisión, bailando, bebiendo, gozando, y solamente, ay, que Dios esto, ay, que Dios lo otro, ay, que Dios no sé qué, yo mejor hiciera eso, porque se lo digo honestamente, yo vengo del mundo y no hace mucho que yo decidí este camino. Si yo supiera que fuera así, yo me quedo allá, yo me quedo haciendo lo que yo hacía antes. Yo me considero que no era una persona santa, pero lo hacía lo normal, bailar, nunca tomé, gracias a Dios, nunca tomé. Fue algo que de niño nunca me llamó la atención, porque vi en eso que es una perdición. No sé lo que tomar. Pero bailaba y hacía las cosas normales de la vida, comer, gozar, ese gozar que todo el mundo llama gozar. Hoy música, me encantaba la música, siempre fui amante a la música, y todas esas cosas que le gustan, la moda, la ropa, el dinero para uno disfrutar, comprar cosas. Esa era mi vida. Entonces yo, si yo supiera que yo voy a hacerlo de esa forma, ¿para qué voy a cambiar tanto? ¿Para qué voy a dejar tantas cosas que a Dios no, que entiendo que a Dios no le agrada? Si fuera así, para mí fuera más fácil, porque es mucho el sacrificio humano que hay que hacer para uno cada día mejorar y cambiar como Dios le agrada. Eso toma una fuerte decisión, porque ya estamos contaminados, estamos, somos víctimas de lo que fuimos en el pasado. Entonces dejar todas esas cosas que para nosotros es un gusto, una costumbre, es grande, y se lo digo honestamente, y a todo el mundo casi le pasa, que hacer estos cambios no es porque a usted le cayó una piedra y se levantó, y ahora va a buscar de Dios de todo corazón y quiere servirle al Señor. Eso es algo que toma tiempo y decisión. Y es porque Dios pide así. No es porque uno quiere. El ser humano nunca quiere servirle a Dios por naturaleza, por el pecado. No le quiere servir a Dios. Le quiere servir a la carne, a este cuerpo que le gusta tanto las cosas del mundo. Las cosas que son para nosotros placeres. Lamentablemente esos placeres son los que nos van a llevar a la perdición. Y ojalá que entonces estas palabras nos ayuden a reflexionar que Dios no es una llanta, que es de emergencia, y cuando nosotros estamos ya en peligro, cuando estamos en el avión, que el avión se mueve y se está tambaleando, ay Señor, ahí quieren clamar a Dios, pero en la tierra cuando pisan, lo que piensan es ir a bailar, a gozar, a hacer toda su vagamundería y comerse y darse hartura de comida, vivir una vida así, sin fin, sin límite. Pero cuando estamos en el avión, ahí estamos pensando, ay Señor, líbranos del mal, cuídanos, ay Señor, Señor, esto, Dios, cuida este avión, que esto, lo otro. O cuando estamos en el peligro, ay Señor, que no pase nada, ay, ay, ay. Pero qué triste ver que es buscando a Dios en el miedo. Dios no quiere que lo busquemos de esa forma. Él quiere que sea en el tiempo de paz, en el tiempo de juventud, en el tiempo de la salud, en el tiempo que podemos buscarle, porque va a haber un tiempo que no vamos a poder. Y ojalá que no sea tarde para buscarlo. Quitémonos esa máscara y veamos la vida real como es. Busquemos en la palabra de Dios qué Él pide de nosotros, para que no sigamos hablando tanto de Dios sin sentido, sin un propósito. Porque si usted no le está sirviendo al Señor, todo ese palabrerío, eso no nos va a ayudar a nada, no nos va a salvar, no nos va a bendecir Dios por eso. Es por obedecer a lo que Él pide de cada uno de nosotros en esta tierra. Es así, la única forma. Entonces, quiero antes de concluir mencionar una anécdota. Había una persona, una señora que iba en el avión y estaba hablando de lo que iba a hacer en República Dominicana, como lo normal de muchos dominicanos, beber, que fiestar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, había un pastor a su lado, pero ella le decía, señora, mire, dándoles consejos, especialmente de la comida, hablaba de la carne y todas esas cosas que hacen tanto daño a la salud. Entonces ella decía que no importaba, que como quiera no se va a morir, no sé qué. La misma respuesta del mundo. Esa es siempre una respuesta común, que uno se va a morir como quiera, bla, 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 bla. Pero inmediatamente hablaron de ese tema. Pasó el avión por una fuerte turbulencia. Y la señora entonces empezó a clamar a Dios y estaba terriblemente asustada. Pero eso lo que nos indica es la costumbre de la naturaleza del ser humano.
mientras todo está bien, mientras todo camina como a uno le gusta, y los placeres y las cosas que este cuerpo pecaminoso le gusta, todo es bien. Y solamente mencionamos a Dios en la emergencia. Así que ojalá que eso pueda tocar sus corazones, porque ese es el propósito. Porque como le dije antes, ¿para qué hago esto? Si no es con un propósito positivo, de nada sirve. Ojalá que eso le pueda ayudar, y seguimos tratando de hacer meditaciones que puedan llegar a los corazones, que es mi deseo solamente, y de que podamos hacer cambio en nuestras vidas. Pues gracias por su atención, y seguiremos aquí haciendo más videos para ustedes. Gracias. Les habló Edwin Jiménez.